Vamos a continuar con las conferencias que organiza el Círculo Escéptico y en primer lugar tenemos que agradecer a Joker que nos deja este lugar tan agradable. Fijaos qué temperatura más, vamos a decir, preciosa hay, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, hoy tenemos con nosotros a un ponente al que yo tengo un especial aprecio, que es David Hoyos. David Hoyos es profesor pleno de econometría en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco. Hizo el doctorado con premio extraordinario en nuestra universidad, después un máster creo que en la Universidad de Manchester también, ¿no? Estuviste de profesor visitante en la Queen's University de Belfast. Ha estado también colaborando con la Comisión Europea, me parece que estuviste de experto senior en Bielorrusia intentando que ayudiesen a transición verde o algo así. Sí. No sé, no fuiste muy exitoso, me imagino, ¿no? Están bastante mejor. Bien. El caso es que es uno de nuestros investigadores que vamos a decir que está más en la vanguardia, en la cresta de la ola. Está dentro del grupo COPOL, ¿no? Que es curioso porque es un grupo que estudia economía ecológica, pero también como es ecología política. Ecología política, o sea, no sé si la política tiene mucho de ecología, pero bueno, supongo que sí, ¿no? Colaboras también con el BC3, ¿no? Que es el Centro Vasco sobre Cambio Climático. Me dejo algo EGOA, ¿no? Que es también un instituto de desarrollo, de cooperación con el desarrollo, con la cátedra de desarrollo sostenible también, ¿no? Me parece que sí. Y yo creo que hoy nos vas a hablar, por ahí pone más allá del crecimiento. Has cambiado el título. No, porque había una pregunta, a ver si va a pasar aquí como con el escritor no sé, ¿no? Que salía una parda a cuenta de los interrogantes o no interrogantes. Porque yo te iba a preguntar, bueno, dices, más allá del crecimiento, luego ponía entre interrogantes, ¿transición o barbarie? Y digo, hombre, depende de a qué transicionemos y de qué barbarie, ¿no? O sea, pero bueno, yo ya no me voy a enrollar, os dejo con David Hoyos. Es que no se oía apenas, se oía mal. ¿Se oía mal? No se oía. A ver ahora. Pues si tengo que repetir... No lo repitas. No me acuerdo de nada. Por favor. Después he tenido que leer esto... A ver. Bueno, a ver, ahora. Ahora se oye un poco mejor. Ahora, pues repite. Lo importante es que se lo oiga David, o sea que yo creo que la presentación... Vamos a resumir rápidamente. Profesor pleno de econometría, Universidad del País Vasco, ha colaborado con la Universidad de Manchester, con la Queen's University de Belfast, con la Comisión Europea, y estás en un grupo que es ECOPOL, que decíamos que tenía que ver con la economía de la ecología y la ecología política. Está también colaborando con el Centro Vasco sobre el Cambio Climático, con EGOA, que es un instituto también que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Lo de Bielorrusia me lo voy a dejar así. Y luego, bueno, le había hecho como una especie de comentario porque ha cambiado el título de la charla. Entonces figuraba más allá del crecimiento y luego una pregunta que era transición o barbarie, y ahora nos ha puesto algo más bonito, ¿no? Transición o barbarie en la economía del siglo XXI. Bueno, pues vamos a David. Como suele decir tú, ¿es tuyo el suelo, dices? ¿O cómo es eso? Bueno, gracias. Eskerrik asko, eskerrik asko gonbidatzen agatik eta zuek etortzeagatik. Bueno, lo primero agradecer la invitación un poco marrón de Guillermo en Tarragona, sé que era porque no había nadie más. Y sí que es verdad que además el tema del círculo escéptico y demás me costó porque me dijeron lo que quieras. Entonces yo pensaba, joder, ¿qué puedo decir yo? Es que no sé, yo como economista no sé de qué voy a poder hablar que pueda generar, ¿no?, cierto escepticismo o que tenga que ver con algún enigma, ¿no?, que era un poco el título. Entonces, bueno, pues casualidad, bueno, por suerte me dejaron unos días para pensar. Y como suelo decir además estas cosas, bueno, reconozco que por el vago que llevamos todos dentro, siempre que me toca algo así me da muchísima pereza, pero luego me cuesta decir que no, y además aprovecho porque siempre me da la oportunidad de reflexionar sobre algo, ¿no? Y entonces dije, bueno, venga, va, me voy a poner en serio y os tengo que agradecer porque me ha permitido pensar otra vez sobre bastantes cosas que os voy a ir contando, que de alguna manera me conectan con toda esa época de Manchester, de desarrollo y demás que hice, ¿no? Entonces, bueno, el punto de partida fue que precisamente está aquí Mikel Echevarría, que es el director del Club de Roma en el País Vasco, y justo
unos días antes de que Guillermo y Alfonso me pidieran a ver si podía participar, se había organizado en el Club de Roma la presentación de un libro que es Un planeta para todos, que era de alguna manera la revisión 50 años después de los límites del crecimiento, ¿no? Entonces pensé, bueno, habían sido tan generosos además que me habían regalado un ejemplar. Entonces dije, venga, va, me lo voy a leer y voy a aprovechar también esta lectura para tratar de reflexionar un poco desde la economía, que es donde yo me manejo, ¿no? Y además, bueno, pues para mí lo que ha sido la gran pregunta, ¿no? De lo que es el desarrollo económico, bueno, hasta qué punto, y esto también como economista ecológico y economista ambiental, hasta qué punto la economía puede desarrollarse al margen del sistema natural donde se desarrolla, ¿no? Y de alguna manera, como vamos a ver, el sistema económico se ha organizado muy al margen de esto y de ahí veremos cuál es la situación, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva me parecía interesante ver un poco, hablar de esto, y veremos también que también con el tema de desarrollo, porque yo cuando empecé, antes de hacer economía ambiental, el máster que hice fue en economía de desarrollo, porque hace ya bastantes años, pero era justo la época del 07, y entonces estábamos muy interesados, yo personalmente, con el tema de relaciones norte-sur. Entonces, esta presentación también me ha permitido conectar con todo eso y relacionarlo con todo el tema de medio ambiente. Bueno, eso como preámbulo, así que no sé si gracias, pero bueno, sí, gracias. Bueno, sin más, voy a intentar no dar mucho la chapa. También agradeceros haber venido. O sea, la verdad que siempre que veo gente en estas cosas pienso, con todas las cosas que quiero hacer, un día como hoy tenéis un mérito de la leche por estar aquí escuchándome a mí. No sé si estará a la altura, pero igual utilizando un símil futbolístico, yo me pongo en el papel de jugador. Si el partido sale bien he sido yo, si sale mal es cosa de los que me invitaron, que no tenían que haberlo hecho, es cosa del entrenador. Si esto no encaja, pues digamos que luego las culpas van para ellos. Bien, entonces el punto de partida por el que quiero ver es, bueno, para mí lo que ha sido la gran pregunta es, tengo la sensación, no sé vosotros y vosotras, pero tengo la sensación de que lo que más me quita el sueño desde el punto de vista de la sociedad y el momento histórico en el que estamos es esta sensación de que estamos en el Titanic brindando con champán mientras se hunde. Y sin embargo, todas las charlas o todas las cosas, luego parece que hablas de cualquier otra cosa marginal y no sé qué, y para mí esta era la gran pregunta, ¿no? Entonces, no sé si lo que os voy a contar es demasiado obvio, todos estamos en esto, o es algo que me preocupa a mí, pero bueno, he querido relacionarlo, como digo, relacionarlo con el ámbito de la economía, y ahí terminaré, digamos, y distinguiendo dentro de la economía tres aspectos que me parecía importante. ¿Por dónde está la economía desde el punto de vista académico? ¿Por dónde está desde el punto de vista de su utilización política? Y por dónde está desde el punto de vista de la docencia. Porque también me parece muy importante, desde la facultad veo que muchas de las cosas que hablamos aquí todavía, digamos que el lenguaje políticamente correcto se podría enseñar mejor. Y veo que, bueno, que a pesar de que ha pasado tiempo, pues parece que todavía estamos un poco ahí. Bueno, voy a intentar no alargarme mucho. Entonces, en realidad, la pregunta que planteo, ¿no?, es hasta qué punto una economía puede crecer de manera indefinida en un planeta finito. Esto, que parece una obviedad, ya dijo Kenneth Boulding, que fue el presidente de la Asociación Americana de Economía en el año 73, que cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede durar para siempre en un mundo finito o es un loco o es un economista. Curiosamente, esto ha sido un dogma dentro del pensamiento económico, ¿no? Esta idea de que la economía puede seguir creciendo y así es donde vamos, y todos los indicadores siempre, la cosa va bien si la economía crece, hablaremos de esto, pero sin embargo esto, que es dogma para los economistas, o por lo menos para la economía dominante, digamos, es algo impensable desde el punto de vista de los ecólogos, ¿no? Entonces, claro, la respuesta directa es que en términos materiales no podemos crecer indefinidamente dentro de un sistema al que pertenecemos y que nos condiciona o nos da unas condiciones de habitabilidad y unos límites, ¿no? Lo que sí que podemos hacer es reformular la pregunta, y de aquí es de donde conectaba con todo lo que decía de las cuestiones de desarrollo humano, relaciones norte-sur, que es crecer desde el punto de vista del consumo indefinido de materiales extraídos de la tierra, no.
desarrollarse en un sentido cualitativo en cualquiera de otras maneras, sí, ¿no? Entonces, ese es un primer matiz que también nos enseña a diferenciar lo que es crecimiento, lo que es progreso, lo que es desarrollo. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con la configuración que ha hecho la economía o digamos, las simplificaciones que ha hecho, no necesariamente de manera, bueno, no sé si burda o maliciosa, pero bueno, son simplificaciones que, bueno, que de alguna manera nos han llevado a la situación en la que estamos, ¿no? Pero bueno, es obvio que crecer y desarrollarse no es lo mismo y este es un poco el punto de partida. Y fijaros que, claro, el problema no ha sido solo este, sino que nos hemos dotado desde los años 50, desde el momento en el que empieza la economía mundial a crecer mucho, de una senda de crecimiento marcada por los países más ricos, en las que, de alguna manera, y esto es algo que se discutía, como digo, ¿no? Cuando empezaba con los estudios de desarrollo, esto es lo que más se discutía, ¿no? La idea de un modelo monolítico de crecimiento basado en lo que estaban haciendo los países ricos, de tal manera que todos los países tenían que seguir esa senda. Esto lo dice Truman en su discurso de cuando va a la Casa Blanca, el 20 de enero del 49, y de alguna manera en economía de desarrollo se habla del momento en el que nace la economía del desarrollo, ¿no? Él dice que una mayor producción es la clave de la prosperidad y la paz, y de alguna manera que todos los países van a crecer, los países subdesarrollados, que se decía entonces, en la misma senda que los países desarrollados, ¿no? Fijaros que en el año 92, en la Cumbre de la Tierra, Bush pone muy claro, cuando veremos que se está hablando sobre, bueno, pues sobre la situación del planeta, ya desde un punto de vista más preocupante, que el modo de vida estadounidense no está sujeto a ninguna restricción. El modelo americano no está en juego, ¿no? Claro, lo que nos preguntamos en 2026 es si este modelo de desarrollo puede universalizarse en un planeta finito y cuál es el lugar al donde nos lleva, ¿no? Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos en el siglo XXI, ¿no? Más allá de que en el siglo XX fuera esta idea de modelo de desarrollo único, es si podemos universalizar esa promesa. De tal manera que lo que nace como una utopía de progreso, ¿no? Todos los países se van a desarrollar y van a vivir en la abundancia material y van a tener una casa de esas americanas con jardín, perro, coche en la puerta y demás, poco a poco se va convirtiendo en una distopía, ¿no? En el sentido en el que bueno, pues que este modelo de progreso utópico se encuentra con diversas disfuncionalidades que hacen que el futuro pueda ser más distópico, ¿no? En primer lugar, como vamos a ver, porque el paradigma económico dominante no es el más adecuado por todo lo que se deja fuera, ¿no? Y todo lo que se deja fuera cada vez es más importante y cada vez más condiciona bueno, pues la situación en la que queda. En segundo lugar, porque estos pequeños problemas que surgen alrededor de este modelo económico de crecimiento no son simples anomalías que se pueden corregir, como pretende la economía dominante, sino que son realmente resultados. No son accidentes, sino que son consecuencias lógicas de este paradigma que es equivocado o que no es suficiente para manejar la situación, ¿no? Y aquí es donde entra, que hablaré después, la dinámica de sistemas, y esta es la contribución que hace la publicación en el año 72 de los límites al crecimiento y esta revaluación en el año 2022, que os comentaré un poco porque me parece interesante, ¿no? Lo que he pretendido con este libro es poder, bueno, trasladaros, no una idea definida de lo que va a pasar, pero sí que nos permite hacer prospectiva sobre qué futuros nos esperan, ¿no? De alguna manera y ver sobre todo si seguimos de la manera en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera este modelo o este paradigma económico nos ha llevado, como en la metáfora de Dissicton, a una sociedad que para seguir alimentando este apetito infinito acaba devorando la base que la sostiene, ¿no? Que es la base natural. Por lo tanto, claro, este es el punto de partida, ¿no? Entender que hemos pasado en relativamente poco tiempo del Holoceno, de una época de relativa estabilidad atmosférica y de temperaturas, ¿no? Que ha durado más de 10.000 años, que ha sido precisamente, ¿no? Estas condiciones materiales las que han permitido el desarrollo de un sistema económico como lo hemos conocido, y cómo
bueno, pues en relativamente poco tiempo hemos tenido que hablar de antropoceno como una fase en la que la actividad humana ha alcanzado una escala tal que es capaz de cambiar las fuerzas, las propias los límites que regían el sistema natural y alterarlo, ¿no? De alguna manera, los ciclos naturales del carbono, del agua, del nitrógeno, de la biodiversidad, poco a poco están siendo reconfigurados por la presión de la actividad humana, ¿no? Lo cual, pues bueno, ha llegado a tal nivel que se habla de esta nueva edad geológica, ¿no? Para verlo, para ilustrarlo, he cogido unas pocas transparencias, ¿no? En primer lugar, bueno, obviamente, aquí veis cómo efectivamente la temperatura se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 10.000 años, como digo, y esto ha sido una de las razones por las que hemos visto una prosperidad humana, ¿no? Pero fijaros cómo en el último periodo, en muy poco tiempo, el salto en las temperaturas, el salto de la temperatura es exagerado. De hecho, voy a hacer aquí un pequeño inciso porque leí un artículo hace poco y me pareció interesante que me hizo pensar que cuando hablamos de negacionismo climático, ¿no? Y muchas veces parece que lo llevamos a un plano en el que, pues un poco como terraplanismo, pero yo creo que si pensamos, y como vamos a ver después, en los cambios profundos que tenemos que hacer para poder asumir o para poder reconducir un poco esta situación, quizás este negacionismo climático puede estar relacionado con la necesidad de transformar el sistema capitalista tal y como lo conocemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa resistencia quizás no sea tanto por simplificarlo mucho, de lunáticos, sino de realmente una dificultad enorme de soltarse de un sistema para quienes, a quienes les ha ido mejor, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos más tarde. Claro, no solo ha cambiado el clima, lo que hemos visto es una gran aceleración de muchos indicadores de los sistemas naturales, ¿no? Aquí lo que vemos es que, por un lado, tenemos unas tendencias socioeconómicas que han sido reflejadas en la contabilidad habitual de la economía, ¿no? Cómo ha crecido el Producto Interior Bruto, la inversión extranjera, un montón de variables, pero claro, lo que no hemos visto o lo que no hemos contabilizado quizás adecuadamente es la otra parte de esta contabilidad de la actividad económica, que es lo que ha sucedido con el sistema Tierra y cómo el sistema natural también se ha visto con unos crecimientos exponenciales que ha llevado a muchas partes de ese sistema a una situación límite, ¿no? Fijaros también que cuando se publica, como veremos luego, los límites del crecimiento en el año 70, hasta entonces los problemas ambientales, digamos que habían sido más bien locales, pero es a partir de esa época donde se empieza a hablar de problemas globales, ¿no? Donde ya no es una fábrica que estaba contaminando un río, sino un problema, por ejemplo, con la atmósfera de toda la Tierra, ¿no? Entonces, aquí vemos de alguna manera cuál ha sido el pasivo de todo este desarrollo. Claro, fruto de este crecimiento desmesurado tenemos, por un lado, que el petróleo, que ha sido también la energía gracias a la cual todo este crecimiento ha sido posible, de alguna manera empieza a escasear. Aquí hay una teoría donde no voy a entrar porque eso sí que eso sería fruto de otra charla, pero la idea del techo del petróleo, del peak oil, no es tanto el hecho cierto geológico de que algún día se acabará, que lo hará, que no es el punto en el que estamos, sino el agotamiento, el momento en el que el petróleo barato y abundante que ha hecho posible todo este crecimiento empieza a escasear. Y esto explica mucho pues la situación geopolítica que vivimos actualmente, ¿no? Esta escasez de petróleo a un precio barato hace que, pues todos estos movimientos imperialistas para poder controlar el recurso y para poder seguir manteniendo esa adicción, ese tipo de vida, ¿no? Pero fijaros que no es solo el petróleo, o sea, estamos viendo, por ejemplo, veis a la derecha la extracción de materiales de la Tierra y fijaros cómo ha crecido desde el año 72 hasta la actualidad, ¿no? A pesar de todo. Seguimos consumiendo una cantidad ingente de recursos naturales, no solo petróleo, sino ya, por eso se habla tanto de peak oil como de peak ore. O sea, ya no es solo que vamos a tener escasez relativa de petróleo, sino que tenemos escasez de muchas cosas, ¿no? Esto ha sido llevado a un marco que sintetiza
esta situación a nivel de planeta Tierra, que se conoce como los límites planetarios, de alguna manera que determinan los umbrales en los que la Tierra se ha manejado durante el Holoceno, y de alguna manera estos límites que han sido ya sobrepasados, y como veis han hecho varias mediciones. Esto lo hace el grupo del Centro de Resiliencia de Estocolmo con Rockström a la cabeza, que Rockström es uno de los autores que vamos a ver luego con el libro del Club de Roma, como desde 2009 hasta 2025 han hecho 4 mediciones. Empezaron con 7 límites, después ampliaron en 2023 a 9, y fijaros cómo se habían sobrepasado 3 en el 2009, y en apenas menos de 20 años ya hemos sobrepasado 7 de los 9 límites. Y esos límites son concretamente el clima, la biodiversidad, los ciclos biogeoquímicos, el agua dulce, el uso del suelo, la acidificación oceánica y los contaminantes nuevos, ¿vale? Entonces, claro, hasta el lenguaje económico habitual habla de este tipo de problemas como externalidades. Sin embargo, lo que esta diapositiva nos invita es empezar a pensar en términos de umbrales, de estabilidad, de resiliencia, de espacio operativo seguro, ¿no? Como de alguna manera hay que tratar de, o deberíamos como humanidad tratar de revertir esa situación. Y termino esta parte un poco de diagnóstico del medio ambiente global con una diapositiva de lo que el panel intergubernamental de cambio climático nos dice de las trayectorias que deberíamos seguir si queremos de alguna manera reconducir la situación para no entrar en una zona peligrosa para la humanidad, porque tanto los acontecimientos climáticos como el sistema en general puede entrar en una situación descontrolada que no se sabe. Se sabe que va a tener, que va a dar muchos problemas, pero tampoco hay mucha incertidumbre sobre lo que puede suceder. Pero lo que quería que vierais con esto es la magnitud del ajuste que tenemos que hacer, ¿no? Veis, la línea negra es la tendencia que hemos seguido, la línea roja es la que de alguna manera se prevé si todo sigue igual, y estas otras líneas es la trayectoria que deberíamos estar siguiendo si queremos de alguna manera restabilizar el clima o no superar los 2 grados centígrados que se supone que los científicos nos han puesto como umbral, que no queremos saber qué pasa después, ¿vale? Bueno, vuelvo entonces al tema de los límites de crecimiento. La publicación del año 72 en realidad es muy interesante, porque en aquel año, de alguna manera esta publicación da origen a la arquitectura internacional en temas de medio ambiente, ¿no? Se crea el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente en este mismo año, y de alguna manera la preocupación en aquella época era precisamente de los límites, ¿no? Y lo que hace este grupo, dirigido por Donella Meadows, desde el MIT, es utilizar la dinámica de sistemas para tratar de proyectar qué podía pasar en diferentes variables en los siguientes 100 años de seguir con esta dinámica, ¿no? Y eso es lo que veis en la gráfica. Curiosamente, esta gráfica hicieron una reevaluación 30 años después, que es la zona esta que veis ahí marcada, ¿vale? Donde es bastante espectacular cómo fueron capaces de prever bastante bien lo que estaba sucediendo. Entonces se supone que después tenemos lo que podía suceder si seguimos de esa manera, y de esto es de lo que vamos a hablar después con lo que se ha hecho después, ¿no? Entonces, de alguna manera, como digo, con esta publicación se puso sobre la mesa la importancia de tener en cuenta estos límites que hacían, que marcaban o que ponían límites al modelo económico. Claro, la economía mundial, mientras tanto, va por otro lado, ¿no? Parece que siempre pensamos que podemos seguir adelante, que todos estos avisos, que no hay que hacer mucho caso. Y como digo, la economía mundial desoye estas señales de alarma y sigue la misma senda. Por un lado, entendiendo que no hay límites biofísicos al crecimiento económico, de tal manera que la economía mundial multiplica el consumo de recursos naturales y las emisiones contaminantes. El progreso lo simplifica a la evolución del Producto Interior Bruto, es la brújula de la que nos dotamos para de alguna manera medir si vamos bien o vamos mal. Es el único indicador o el principal rector de progreso. En tercer lugar, el problema de la desigualdad
una desigualdad que luego veremos que tiene dos componentes importantes. Por una parte la desigualdad entre países, pero por otra parte, cada vez más importante, hablaré algo de esto después, la desigualdad dentro de los países. Porque cuando hace 30 años yo empecé, hablábamos de relaciones norte-sur, países del norte global, del sur global, cada vez más vemos hoy en día como hay sur en el norte y norte en el sur. Tenemos países del norte global donde hay, digamos, capas de pobreza que son más similares a países del sur y viceversa. Por lo tanto, es interesante analizar la desigualdad entre países, pero también dentro de países, ¿no? Y la consecuencia de esto, bueno, de alguna manera, como digo, la economía creció, quizás interesadamente, bajo el argumento de que si crecía, después el reparto se iba a dar, ¿vale? Por lo tanto, la desigualdad en sí no era un problema porque se iba a resolver, luego hablaré, por sí sola. Y por último, dentro de esta senda se hablaba de desregulación se habla de desregularización y de financiarización creciente, ¿no? Por un lado, que los mercados se corrigen solos, poca intervención del Estado y el mercado se autorregula, y por otro lado, que el sector financiero, que es, ¿no?, siempre se habla de la sangre del sistema, pues sabe muy bien dónde tiene que poner el dinero para que todo funcione bien. Bueno, claro, ¿qué podía salir mal? Bueno, pues nos encontramos, por un lado, que una crisis ecológica, ¿no? Estamos con un sistema económico que desconoce el propio metabolismo de la economía, es ajeno a estos límites planetarios y lo primero que se encuentra es cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿no? Como decíamos al principio, todo esto no son anomalías, sino son resultados propiamente del sistema, ¿no? En segundo lugar, polarización social. Nos encontramos con que bueno, pues la ausencia de esta redistribución acumula o aumenta la desigualdad, con mayor fragmentación del tejido social, que esto tiene también implicaciones sobre la gobernanza democrática porque bueno, pues hace que la sociedad confíe menos en las instituciones y demás. Veremos que esto también va a ser importante después, ¿no? En tercer lugar, bueno, vulnerabilidad energética. Nos hemos dotado de un sistema cuya energía, hablábamos, era el petróleo, una energía abundante y barata, pero de alguna manera todo depende de esto. En el momento en el que la economía, en el que el petróleo ni es tan abundante ni es tan barato, todo el sistema se encuentra con una vulnerabilidad muy importante porque va directamente sobre el eje de flotación. Y por último, un sistema financiero que, lejos de financiar, como decíamos, lo que teóricamente debería financiar, que es la inversión productiva, encuentra que hay otros nichos financieros que le dan una mayor rentabilidad que no necesariamente es productiva, sino que lo que hace es una extracción patrimonial que prima la renta sobre la inversión productiva y acelera la fragilidad del sistema, ¿no? Por lo tanto, todo esto me llevaba, y esto es una pequeña conexión, guiño a lo de los enigmas, ¿no?, a 4 mitos que han dominado el pensamiento económico, que yo creo que son, de alguna manera, bueno, los mitos a batir, ¿no? Creo que aquí se encuentra gran parte de los problemas y creo que bueno, pues se sigue tratando con estos mitos como, pues, bueno, como lo que son, ¿no? Y que además, como digo, condicionan fundamentalmente todo lo que hemos dicho. En primer lugar, que la economía funciona al margen de la biosfera, ¿no? La idea de la economía como una nave espacial que va flotando sin entender que no, que se da dentro de un sistema natural, como veremos. El segundo mito, que el PIB mide el progreso real y entonces si el PIB sube, pues todos estamos más felices y todo va muy bien. En tercer lugar, que el crecimiento va a resolver el problema de la desigualdad, que es lo que he dicho antes. No os preocupéis, que aunque haya desigualdad ahora, si seguimos creciendo, se va a resolver por sí sola. Y en cuarto lugar, como decía antes, que las finanzas garantizan la inversión productiva. Bueno, claro, lo primero, este es el esquema básico de economía ecológica, ¿no?, donde un sistema económico depende del sistema natural en el que vive, dentro, no al lado, no en paralelo, sino dentro de él, y de alguna manera este sistema natural marca los límites, porque es de este sistema natural de donde recoge las materias primas y al que donde deposita como sumidero todos los residuos, ¿no? Por lo tanto, es necesario, desde el punto de vista de la economía dominante, entender que la economía no es el sistema mayor, sino que es un subsistema de la biosfera, del sistema natural del que
del que, al que necesita y el que le marca de alguna manera las condiciones de habitabilidad, ¿no? Es el sustrato físico en el que se da el sistema económico. En segundo lugar, la idea de que el PIB de por sí solo iba a medir suficientemente el progreso, ¿no? El PIB no deja de ser una herramienta estadística, para bien o para mal, no está mal, pero lo que mide es actividad económica, no mide bienestar. Y se deja fuera muchas cosas. Se deja fuera, es ciego a la distribución, por lo tanto puede crecer el PIB a pesar de que la mayoría no lo haga. Esto se lo suele enseñar mucho también a los estudiantes de estadística en la universidad, porque nos gustan mucho las medias, ¿no? Y yo les digo que mola mucho más la mediana. Y el ejemplo es que cuando aumenta la renta, ¿no? Siempre gusta mucho a los políticos decir ha subido la renta nacional, entonces la renta media ha subido. El problema es que si los ricos son más ricos, la media sube, la mediana no. Y entonces da la sensación de que a todos nos va mejor, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces, bueno, puede pasar por tanto que crezca y sin embargo no todo el mundo se beneficia igual, pero no solo por esto, no solo por una trampa estadística, sino porque estamos dejando fuera muchas cosas muy importantes respecto a lo que supone bienestar. Porque esta medida de actividad monetaria, de actividad económica, también es ciego al trabajo no remunerado, a los cuidados, a la reproducción social, a la comunidad. Vuelve a ser también fundamental para el sistema, pero lo deja fuera, igual que pasa con el sistema natural. Y por tercer lugar es ciego al deterioro ecológico, por lo tanto puede seguir creciendo a pesar de que estemos quemando el barco o la madera del barco en el que nos lleva, ¿no? Entonces, la verdad es que, claro, si lo vemos así son problemas bastante importantes como para no tenerlos en cuenta y de alguna manera es lo que nos lleva a la situación en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, ha habido una confusión muy clara entre expansión económica, como digo, deliberada o no, entre expansión económica y progreso humano. Fijaros que una cosa que también aprendí cuando estaba estudiando la parte de desarrollo y en el Instituto de Goa, claro, esta limitación del PIB ya se veía, no es algo que haya descubierto yo, se veía desde el principio. Y entonces Naciones Unidas desarrolló un indicador para tratar de mejorar lo que conoceréis que es el índice de desarrollo humano. Y entonces dijo, bueno, venga, es verdad que con la renta igual se nos están quedando fuera muchas cosas, vamos a hacer un indicador sintético que además de la renta tome el nivel educativo y la salud, de tal manera que podemos medir mejor a las sociedades no solo por cuánta renta tienen, sino por qué tal les va en educación y qué tal les va en salud. Claro, aquí entra la política, porque estos indicadores se hacían de tal manera, o se hacen de tal manera que los que tienen veto no digan, ¡ja! Si yo no salgo bien en la foto, olvídate del indicador. Claro, ¿qué faltaba a este indicador? Una variable muy sencilla, que era, por ejemplo, el deterioro ecológico. Entonces, si a este indicador de desarrollo humano le añadimos o cruzamos, que es lo que tenéis en esta gráfica, el IDH, el índice de desarrollo humano, con la huella ecológica y establecemos, ¿no? Que se establece así, ahí tenéis como 2 hectáreas globales por persona. Entonces, esta raya marca, de alguna manera, lo que tenéis aquí es cuánto aumenta el desarrollo humano y a la vez, si cruzas esa raya, ya lo estás haciendo de manera antiecológica, para que veamos. Claro, si os fijáis, el país que mejor sale es Cuba. Pero es interesante porque lo que vemos ahí, claro, Cuba ¿por qué sale bien? Tiene sentido, porque ha conseguido una calidad de sistema educativo muy aceptable, un sistema de salud muy aceptable, la renta no tanto, pero bueno, hace que el IDH sea relativamente alto y encima, gracias o a pesar de o debido al bloqueo, con un uso muy eficiente de los recursos que tiene, ¿no? Entonces eso le convierte en un ejemplo de sostenibilidad. Pero fijaros, cuando te mueves en horizontal, lo que tienes es un nivel de desarrollo humano parecido, con un deterioro o con una huella ecológica muchísimo mayor, ¿no? Pero bueno, como decía, hay mejores maneras de medir el progreso y lo que está claro es que cuando le incluimos el deterioro ambiental, el problema es que los países que mejor salían en la foto ya la cosa no va tan bien, entonces de alguna manera este tema se aparca. De alguna manera lo mismo pasa con el tema de la desigualdad, ¿no? El sistema o el pensamiento económico dominante se quedó muy tranquilo con la idea de no os preocupéis que si crecemos la desigualdad se va a resolver sola, ¿no? Fijaros en la gráfica de la derecha que tenemos cuál es el nivel de desigualdad por quintiles, ¿no? Cuánto tiene por quintiles de población, como bueno, pues la riqueza está muy concentrada en los más ricos,
Pero fijaros que en la gráfica de abajo tenemos la evolución del 1% más rico en Estados Unidos y veis ahí dos picos en 1928 y en 2007. Lo interesante de esto es que, de alguna manera, esta idea de que la desigualdad se resolvía sola se debe a Simon Kuznets, que fue premio Nobel, que, bueno, tomando datos, curiosamente, de la primera parte del gráfico de abajo, donde efectivamente se dio en un momento histórico muy concreto, que fue en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, un crecimiento económico muy notable, y a la vez una redistribución muy importante de la riqueza. Una redistribución que se dio sobre todo por el miedo al bloque soviético. O sea, había una fuerza clara para que la riqueza no se quedara concentrada. Todo eso revienta en los años 80 con Thatcher y Reagan, y entonces ahí, digamos que la desigualdad vuelve a subir. Y esto es algo que ha puesto de manifiesto recientemente Piketty, que será, espero, un próximo premio Nobel, que lo que hace es decir, no, lo que dijo Kuznets es un accidente histórico que se dio en un momento muy concreto. Lo que se da es que la desigualdad aumenta cuando la tasa de ganancias de las rentas no del trabajo, aumentan por encima de la actividad económica. ¿Qué pasa? Que lo que hace es que la riqueza se concentre más, ¿no? Y la única manera de evitarlo es precisamente con un Estado fuerte que controle eso, que redistribuya, y ahí entraremos luego en otras medidas, pero Piketty habla de impuestos al patrimonio del 90%, cosa que ya se dio en Estados Unidos en su época, en los años 20, ¿no? Bueno, fijaros que, de todas maneras, claro, el problema que tenemos con la desigualdad desde el punto de vista social es, por un lado, que esta concentración de riqueza hace que se concentre el poder en pocas manos. Ese poder económico se convierte, obviamente, en un poder político y, de alguna manera, provoca una erosión institucional, ¿no? La democracia se ve perjudicada porque muchas capas sociales ven que no hay manera de incidir en lo que está sucediendo, ¿no? Entonces veremos que esto también va a ser un caballo a batir a futuro. No sé si habéis visto este documental, hay un documental que hizo Robert Reich en 2013 que se llama Desigualdad para Todos, Inequality for All. Os lo recomiendo porque es estupendo. Este profesor americano fue asesor de Clinton y, bueno, pues el documental habla de la desigualdad, y a mí me gustó muchísimo esta transparencia porque él recoge datos de cuál es la distribución actual en Estados Unidos de la riqueza, que es la columna que veis arriba, ¿no? Como veis, el 20% más rico es la parte roja, que lo tiene casi todo, y los otros 4 quintiles, el 20% más pobre, el siguiente 20, el siguiente 20, son esa otra parte. Bueno, eso es la realidad. Debajo viene lo que los americanos pensaban que era su desigualdad, que ya de por sí les parecía, como veréis, elevada, pero aún así pensaban que el 20% más rico tenía la mitad de lo que realmente tiene, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una idea de que la desigualdad es bastante mayor de lo que muchas veces creemos. Y por último, les preguntaba cuál crees que es la desigualdad ideal. Fijaros que esto, claro, esto en Estados Unidos, o sea, pensar que el 20% tenga el 20% sería demasiado comunista. Pero, y probablemente, desde el punto de vista económico, es verdad que cierta desigualdad es buena, y se entiende que cierta desigualdad pues, es un incentivo a que la sociedad quiera mejorar, ¿no? Entonces, claro, fijaros que la desigualdad que idealmente plantean los americanos es bastante equitativa, ¿no? O sea, es muy razonable, pero lo curioso es que no tiene nada que ver ni con lo que creen, ni muchísimo menos con lo que realmente es. El problema es que ese realmente es, encima, cada vez es mayor, ¿no? Y ese es el escenario en el que estamos. Bueno, y como decía, por último, el último mito es el del sistema financiero. No os preocupéis, que el sistema financiero sabe muy bien dónde poner el dinero para que cualquier zona oscura reciba luz y, por tanto, pues así el sistema va a llevar el dinero allá donde es necesario. Claro, esto es en teoría. En la práctica, pues claro, el sistema financiero ha visto rentabilidades en otros sitios que quizás no están relacionados con la actividad productiva, pero le generaba grandes beneficios, ¿no? Obtiene rentas más allá de estos activos, con ingeniería patrimonial, etcétera, y como consecuencia nos encontramos con un sistema financiero más volcado en la extracción de rentas a corto plazo, no necesariamente de esta actividad productiva, sino, bueno, pues por decirlo en palabras llanas, en ganar dinero más allá de qué, ¿no? Y esto es algo que lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Hace poco veía no sé, una entrevista a alguien
que decía, ¿no? Esto que bueno, que lo estamos viendo ahora con el mercado inmobiliario. ¿Cómo puede ser que ahora mismo gane más alguien por el hecho de tener una casa que lo que es el salario de alguien que está trabajando, ¿no? Entonces esto nos lleva a futuro a una especie de neofeudalismo donde precisamente si no corregimos en el sentido de Piketty el tema de la propiedad, esa concentración de riqueza va a hacer cada vez más toda esta riqueza en pocas manos. Y cuanto más poder, más facilidad, pues eso, para vender agua en el desierto y para decir, bueno, hoy gano más, pero en el futuro puedo ganar más todavía si soy capaz de que la gente lo pague y aguante esta situación, ¿no? Bueno, esto con dos dogmas también por detrás, que han sido de alguna manera, bueno, pues quizás el paradigma ha sido Thatcher y Reagan en los 80, por un lado menos Estado y por otro lado más mercado, ¿no? El Estado que tenga un papel residual, bueno, alguna cosita, y que el mercado sea el que gestione todo, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, pues como sabéis, pues bueno, ya incluso el sistema educativo, el sistema sanitario, bueno, pues cuanto allí que tienen como mucho tirria al Estado, pues parece que está mejor gestionado ahí. Y por otro lado, el otro dogma, ¿no? Que es el que nos lleva a esta charla, que es que el crecimiento lo va a solucionar todo. Y claro, esto ha sido también algo muy difícil de batir, porque esta idea de que cuando crece nos va mejor, es que la compra desde el empresario hasta el sindicalista hasta cualquiera, ¿no? Porque de alguna manera es como, bueno, aunque ahora nos va peor, si crece, algo más nos caerá, ¿no? Entonces, por eso también cuesta mucho romper esta idea del crecimiento, porque claro, no hablar de crecimiento es hablar de redistribución, y eso es bastante más jodido, ¿no? Si crece la tarta, podemos todavía ganar más sin que los ricos sacrifiquen su parte. Pero hablar de redistribución de la misma tarta, pues ya claro, ahí para darle a alguien hay que quitarle a alguien, y eso es un problema. Por eso yo creo que ahí esa manera de agarrarnos al crecimiento como solución para todo, pues tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, esta miopía del marco neoclásico, que de alguna manera, como digo, ¿qué ha hecho? Pues ha sido ciega a la evolución de la energía, de los materiales, de las instituciones, del tiempo en general, y de alguna manera ha construido modelos que internamente eran consistentes, ¿no? Bajo criterios de eficiencia, pero que han sido ciegos al sistema en general, ¿no? Han sido ciegos a los riesgos sistémicos, a las no linealidades y a los umbrales, ¿no? Que hemos visto con los límites planetarios. De alguna manera, este marco neoclásico que ha priorizado el equilibrio sobre la trayectoria, ¿no? Ha privilegiado los análisis estáticos sobre los análisis dinámicos, ha primado la eficiencia sobre la resiliencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, ha estado más centrado en cómo nos está funcionando la máquina y que fuera muy eficiente que pensando a dónde nos está llevando, ¿no? De alguna manera. Y también que ha estado pensando en externalidades en vez de límites. Todo lo que no era el sistema económico era como un sector aparte. El medio ambiente, yo qué sé, el transporte, tal, ¿no? Como externalidades, pero no como límites dentro del propio sistema. ¿Qué es lo que va a introducir la dinámica de sistemas, ¿no? Pues esta idea de que la Tierra, el planeta, no vive en estos equilibrios, sino que son sistemas complejos que están abiertos, ¿no? El sistema económico está abierto al sistema natural, y ahí hay procesos que son más complicados que muchas suposiciones de linealidades que asume el sistema económico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los sistemas naturales se dan retroalimentaciones, de tal manera que pequeños desajustes pueden amplificarse y pueden hacer bucles de retroalimentación que hagan que esas tendencias se aceleren. Puede haber retrasos, de tal manera que las políticas muchas veces llegan tarde porque solo vemos cuando ha desbordado la piscina, pero no estamos viendo de alguna manera lo que está pasando. Y tampoco, digamos, es fácil trabajar con umbrales, porque lo que sucede en los sistemas naturales es que existen umbrales donde, de alguna manera, una vez de sobrepasados, no puedes volver al punto anterior, algo que desde el sistema económico se asume, ¿no? Entonces, claro, estas son limitaciones importantes, y ahí es donde entra precisamente la dinámica de sistemas, ¿no? La dinámica de sistemas lo que hace es tratar de analizar todo el sistema económico dentro del sistema natural, y tratar de proyectar futuros en función de qué es lo que puede suceder ahí, ¿no? Como digo, esta publicación de Un planeta para todos celebra 50 años después lo que fue la publicación de los límites al crecimiento,
sigue con la dinámica de sistemas, pero por supuesto mejora los modelos. Fijaros lo que ha podido mejorar tecnológicamente, ¿no? El poder computacional de estos modelos, a pesar que hay que decir que no lo hicieron tan mal en los años 70 con lo que tenían, como vamos a ver. Pero bueno, evidentemente tenemos modelos mejores y también se han dotado de una comisión de economistas también, bueno, pues porque, claro, tú tienes un modelo, pero luego hay que darle proyecciones, hay que darle ideas de hacia dónde ir, de qué tocar o qué no tocar, y para eso necesitas ese asesoramiento, ¿no? Entonces este libro se publica en 2022 y como digo, ¿qué aporta? Pues aporta tres cosas. Primero, esta perspectiva de dinámica de sistemas. En segundo lugar, lo que hace es no centrarse solo en la economía, sino que analiza 5 dimensiones de manera simultánea. Analiza la desigualdad, la energía, los alimentos, la demografía y la biosfera, ¿vale? Y lo analiza todo de manera conjunta, no lo trata de manera separada, como hemos venido haciendo, de tal manera que te puede ir muy bien en una cosa y no te estás dando cuenta que te está yendo mal en otra, ¿no? Trabaja de alguna manera con el sistema en su conjunto. Y esto tiene, bueno, pues 3 puntos clave. En primer lugar, trabaja con las interdependencias entre las variables económicas, sociales y ecológicas, que esos modelos sectoriales no pueden capturar. En segundo lugar, tiene en cuenta esas acumulaciones lentas que veíamos antes. Y en tercer lugar, es capaz de diferenciar lo que es un flujo, en el sentido de la dinámica de sistemas, de lo que es transformar una estructura para que la situación cambie, ¿vale? Bien, a partir de ahí lo que plantean, claro, fijaros que cuando modelizas qué puede pasar en la Tierra en los próximos 100 años, pues tienes infinitos escenarios, pero ellos lo limitan, lo reducen a 2. Digamos, un escenario que le llaman too little too late, que es demasiado poco, demasiado tarde, que sería una especie de business as usual, y en el otro lado se van hasta el otro lado, que es la gran transformación, ¿vale? Y ven, de alguna manera, qué cambia en un escenario y en otro, ¿vale? Bueno, voy a ir más rápido con esto, pero fijaros, en el escenario too little too late, que como digo es el escenario business as usual, no se consigue evitar el aumento de temperaturas. De hecho, estiman que la temperatura global superará los 2,5 grados, la población alcanza los 9.000 millones, el PIB sigue creciendo, ¿vale? Y puede reducir la pobreza absoluta, pero el progreso es lento en países de rentas bajas. Sin embargo, a pesar de este crecimiento del PIB, el bienestar disminuye, ¿vale? Aumenta la desigualdad y la inseguridad económica, y como digo, en lo que se refiere al clima, no conseguimos quedarnos por debajo del 1,5 grados que plantea el Acuerdo de París. Por contra, el escenario optimista, digamos, bueno, optimista sobre el papel, veremos que luego, si pensamos en su factibilidad, es muy complicado. El escenario optimista, donde hay cooperación, acción extraordinaria, ya, y todos los países están de acuerdo, esto sería, claro, podríamos pensar el escenario Walt Disney, en el término, pensando en, es que me venía a la cabeza Trump, y bueno, suponiendo que pudiera haber cooperación, esto me recuerda a los supuestos de economía, ¿no? Acabamos suponiendo unas cosas que de verdad... Pero bueno, suponiendo que se diera todo esto, pues podríamos acabar con la pobreza, podríamos garantizar una seguridad energética global, podríamos reducir la desigualdad y podríamos generar inversión necesaria para que de alguna manera pudiéramos tener un planeta habitable para todos, ¿vale? Lo interesante no es esto, que claro, es obvio que parece pues eso, demasiado ideal y poco realista, pero de alguna manera lo interesante de esto es tratar de entender qué tiene que pasar para que se dé esto, ¿no? O de alguna manera qué hay detrás de estos grandes cambios, que es lo que plantean, ¿no? Los escenarios nos enseñan básicamente 3 cosas. En primer lugar, claro, que el futuro no se juega solo en una variable. Tenemos que tener en cuenta todas, por lo que decía, porque puedes mejorar desde el punto de vista económico, pero perjudicar desde el punto de vista de la desigualdad o desde el deterioro ecológico, etcétera, ¿no? En segundo lugar, es importante también entender, muy importante, que no podemos atender la transición, ¿no? Tratar de reducir este impacto global sobre el sistema ecológico sin tener en cuenta a la gente y sin tener en cuenta la desigualdad, porque se va a percibir como una especie de ecofascismo que va a hacer difícil y que va a generar muchas resistencias. Por lo tanto, tenemos que trabajar a la vez en la reducción de la desigualdad, ¿no? Y esto es muy importante, porque si no, de alguna manera todo esto se va a ver bloqueado. Y en tercer lugar, que los sistemas sociales responden mal cuando tenemos carga asimétrica, cuando estos cambios recaen más sobre unas capas de la sociedad que sobre otras, ¿no? Bien.
plantean 12 mensajes clave, ¿no? Que podemos resumir, bueno, pues en la idea de que es posible que este planeta lo habitamos todos, pero claro, para eso hace falta cambios fundamentales. Necesitamos cambiar el sistema económico, necesitamos reducir la brecha entre ricos y pobres y sobre todo vamos a necesitar, y os voy a contar ahora cómo se centran en estos 5 cambios extraordinarios, ¿vale? Que os voy a contar. El primero es eliminar la pobreza. Como decía, el primer objetivo que se plantean, de alguna manera, es empezar por los países más pobres, ¿no? Y decir, bueno, lo primero que necesitamos es que estos países más pobres salgan de la pobreza, ¿no? Y de alguna manera con eso reducimos la desigualdad entre países. Y bueno, pues entre las medidas, como veis, pues pide... el Fondo Monetario Internacional debería de mejorar las condiciones. Bueno, por supuesto, la arquitectura internacional, que básicamente ha estado diseñada para drenar todos los recursos posibles de los países del sur, dejarles con unas deudas externas impagables, etcétera, como una herramienta de control neocolonial, tiene que terminar, pero de alguna manera este primer cambio lo que supone es tratar de reducir la pobreza en estos países. El segundo ya va dentro de los países, que es lo que decía antes, ¿no? Reducir la desigualdad dentro de los países a través de, por un lado, con una fiscalidad progresiva, y esto ya no es solo un impuesto de la renta progresivo, sino recuperar los impuestos sobre el patrimonio y ponernos un impuesto sobre el patrimonio realmente altísimos. En segundo lugar, empoderar a los trabajadores. Claro, aquí de lo que se trata es de conseguir una sociedad más justa donde también los trabajadores puedan tener más peso a la hora de, bueno, pues lo que son los conflictos laborales, bueno, que sus derechos laborales, porque de alguna manera puedan mejorar su condición, mejorar su capacidad de pelear derechos, ¿no? Incluso hablan de algo que también se ha venido hablando mucho, de una especie de renta básica universal, ¿no? Que tampoco va a ser, bueno, esto puede dar para otra charla en sí, pero bueno, que es una idea muy interesante bueno, de la que se viene hablando mucho, ¿no? En tercer lugar, considera clave el empoderamiento de la mujer. Y esto es muy importante sobre todo porque en los estudios de desarrollo siempre se ha hablado de la importancia que han tenido las mujeres o el empoderamiento de las mujeres, y se ha encontrado en muchas situaciones como empoderando a las mujeres ha mejorado muchas variables económicas, ¿no? Por eso de alguna manera se considera, ¿no? Y además como en los países nórdicos donde mayor igualdad hay mayor igualdad de género hay, son sociedades donde hay menos conflictividad y donde las sociedades han funcionado mejor, y como digo, en los países pobres también se ha visto que esto era fundamental para acabar con determinadas bolsas de pobreza, etcétera, ¿no? En cuarto lugar, el sistema alimentario. Eso es otro mundo en sí. O sea, tenemos un sistema alimentario que degrada de manera notable el medio ambiente. Tenemos por un lado un sistema alimentario, ¿no? Donde casi 800 millones de personas pasan hambre por un lado, y por otro lado tenemos unos problemas de obesidad en el norte enormes, ¿no? Entonces, claro, necesitamos transformar ese sistema en el que se pueda alimentar a todo el mundo y en el que, bueno, pues de alguna manera la dieta sea compatible con el planeta, ¿no? Fijaros que el sistema alimentario también es uno de los grandes emisores de CO2, por lo tanto, está claro que este era uno de los puntos donde había que empezar a tocar. Y por último, claro, el sistema energético. Ya lo habíamos dicho, el problema ahora ya no es cuando os decía el petróleo abundante y barato, es que ahora tenemos que decidir dejarlo en el suelo y no sacarlo porque las emisiones derivadas de quemar ese petróleo son muy importantes, y lo que tenemos que hacer fundamentalmente es desarrollar de manera muy notable las energías renovables, ¿no? Todo esto lo hacen a través de unas intervenciones políticas, de estas 5 pirámides, dentro de cada una de ellas. No voy a entrar, pero bueno, básicamente van marcando un poco una hoja de ruta para cada uno de ellos, ¿no? Y para terminar un poco, bueno, es fundamental dentro de este esquema, ¿no? Os recuerdo que estamos viendo un poco las medidas que consideran dentro de este gran salto para poder aterrizar, transitar, ¿no? Hacia un mundo donde podamos reconciliarnos con los límites ecológicos y a la vez dar cierto nivel de bienestar a todas las personas del planeta, ¿no? Donde es importante la función del Estado, ¿no? A la hora de orientar, de invertir a largo plazo, de repartir riesgos, donde el sistema financiero lo que tiene que hacer es financiar capacidades futuras y no extraer valor presente, y también es muy importante la labor de los movimientos sociales, ¿no? Porque generan legitimación y ejercen esa presión necesaria sobre el cambio cultural, ¿no? Bueno,
Por supuesto, bueno, por honestidad también, ¿no? Evidentemente el modelo y de alguna manera toda esta reflexión tiene fortalezas y también tiene limitaciones, ¿no? Está claro que es importante recuperar esta mirada sistémica, está claro que es importante conectar clima y desigualdad, ¿no? Conectar lo que está sucediendo en la economía con lo que está sucediendo en la sociedad y en el sistema natural, pero también es importante, yo creo, y es lo que os quería traer un poco, ¿no? La necesidad de discutir sobre estos posibles futuros, ¿no? Tanto desde el punto de vista de deseable, de posible, etcétera, ¿no? Y de alguna manera como, pues bueno, de ahí, yo creo que ahí está su mayor valor, ¿no? Poder plantear discusiones un poco, de hecho tienen, si a alguien interesa, también tienen desarrollado una herramienta donde puedes generar tú, de alguna manera, diferentes trayectorias, ¿no? Dentro del modelo que tienen ellos para ver qué pasaría. Por supuesto, también tiene limitaciones por la simplificación de las trayectorias, porque la economía política, bueno, pues parece que en algunos casos no está muy desarrollada, o por el hecho de que algunos umbrales, pues bueno, tampoco queda claro dónde estableces el umbral dentro del modelo, ¿no? Pueden ser, bueno, pues discutibles, cuanto menos. En todo caso, volviendo a lo que me interesaba, ¿no? Y con esto voy a terminar, que yo creo que además me he alargado un poco. No, está bien. Sí, ¿está bien? Bueno, no os preocupéis. Termino no ya, ¿eh? No os vengáis arriba, me falta la última parte, que es ahora volvemos a ¿qué hacemos? ¿Repensamos el planeta o repensamos la economía, ¿no? Claro, todo esto deja tocado, como decíamos, en primer lugar, la idea del crecimiento ilimitado, deja tocado la centralidad del Producto Interior Bruto como única medida de progreso, como simplificación de la realidad, deja tocado el aplazamiento de la redistribución, que cada vez es más urgente y más importante, deja tocada la neutralidad del sistema financiero, que para nada es neutral, y deja tocada la autosuficiencia del mercado, ¿no? Claro, ¿qué deberíamos repensar? Bueno, pues en primer lugar el objetivo de la economía. Los economistas deberíamos empezar por empezar a dejar la idea del crecimiento del PIB y empezar a pensar en un bienestar habitable, ¿no? ¿Qué vidas permite sostener la economía? En segundo lugar, la unidad de análisis, ¿no? De esta economía aislada, al margen del sistema social y del sistema natural, a un marco que nos permita analizar tanto el sistema económico como sus implicaciones desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista natural. Y en tercer lugar, la política económica. No centrarse tanto como hasta ahora en estas pequeñas correcciones marginales y pensar en un rediseño institucional para solucionar problemas estructurales, ¿no? La idea es que si seguimos midiendo mal y modelizando mal y distribuyendo mal, pues estamos dificultando esta necesaria transición. Y os he puesto debajo, bueno, diferentes corrientes o diferentes modelos económicos que se han venido desarrollando recientemente para tratar de incorporar todo esto, ¿no? Desde la economía del bienestar, la economía del espacio estacionario de Hermann Haley, la economía ecológica, la economía del donut de Kate Raworth, que es muy interesante también, no voy a entrar en ello, pero bueno, son modelos. Por ejemplo, la economía del donut lo que plantea es tratar de buscar un sistema económico que sea capaz de transitar por encima de un suelo social y por debajo de un techo ambiental, ¿no? Que tiene bastante sentido. Un sistema donde el sistema económico sea capaz de vivir dentro de los límites y a la vez garantizar unos mínimos desde el punto de vista social. Y como decía, quería terminar con esta triple reflexión sobre qué considero que debemos repensar desde la academia, desde la política y desde la docencia, ¿no? Desde el punto de vista de la academia, bueno, yo creo que la evolución reciente de la disciplina ha ido, y creo que no ha sido probablemente solo en la economía, probablemente en muchas otras ciencias podéis veros reflejados aquí, ¿no? Se ha ido con mucha lupa a esquinas del modelo, pero se ha perdido de alguna manera una visión global del sistema, ¿no? Entonces, hemos desarrollado mucho cosas muy pequeñas, pero quizás ahora lo que hace falta es tomar un poco de perspectiva, ¿no? Y en lugar de estar pendiente de cómo hacer esta máquina más eficiente, estar más pensando otra vez en hacia dónde nos lleva, ¿no? En recuperar de alguna manera esas grandes preguntas, ¿no?
dicho de otra manera, ¿no? de esta medición de los efectos causales a pensar en qué tipo de economía puede sostener bienestar, justicia y estabilidad dentro de una biosfera finita, ¿no? Desde el punto de vista político, claro, ya no vale con esa aparente neutralidad técnica que daba el PIB, ¿no? Parece que desde el punto de vista de la política se ha visto cómodo el hecho de que si la actividad económica, si el PIB crecía, la cosa va bien, como si fuera un criterio neutral, y sin embargo, bueno, pues como hemos visto, detrás de esa aparente neutralidad hay una actividad económica que tiene unas consecuencias muy claras, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta manera de gobernar, ¿no? En base a estos conceptos aparentemente neutrales de eficiencia, competitividad, disciplina fiscal, liberalización, etcétera, vemos cómo es necesario incorporar de manera sistémica todo esto que se ha considerado como, bueno, pequeños errores, fallos del mercado que se podían corregir, ¿no? Por lo tanto, ya, y además tenemos metodologías no tanto para pensar en cuál es la política eficiente, sino eficiente para quién, durante cuánto tiempo, bajo qué distribución de poder y dentro de qué límites ecológicos. Fijaros que hoy en día, por ejemplo, tenemos datos para analizar, yo qué sé, políticas municipales, pero no solo a nivel de población, sino pensando en quintiles de renta. Y podemos ver si esta política, cómo afecta a distintas capas de la población. Por lo tanto, podemos pensar también para quién es eficiente la medida, etcétera, ¿no? De alguna manera podemos tener bastante más resolución de la que estamos utilizando hasta ahora. Y desde el punto de vista de la docencia, y esto me jode decirlo desde la casa, pero es muy complicado cambiar las cosas, pero sí parece urgente recuperar lo que fueron los orígenes de la ciencia económica, ¿no? Como una ciencia moral y política, ¿no? La manera en la que se enseña se parte de un modelo ideal, ¿no? Es un modelo tan idealizado que no representa nada, donde todo funciona perfectamente, y después se enseñan pequeñas anomalías, pequeños problemas. Hoy tenemos naturaleza, hoy tenemos tal, ¿no? Yo creo que va siendo hora de que seamos capaces de incorporar esto desde el principio, ¿no? Entender la economía desde el principio como parte de la naturaleza, como es algo que no podemos... Claro, fijaros, claro, la defensa de esta postura puede decir, bueno, como hemos estado en un holoceno donde todo iba bien, podríamos decir, bueno, me puedo olvidar del medio ambiente porque, fijaros, 10.000 años, si en 10.000 años no ha cambiado, ¿por qué lo iba a hacer ahora? ¿No? Pero bueno, ya va siendo hora de reincorporarlo como una condición de habitabilidad, ¿no? De pensar, en última instancia, no solo cómo funciona la economía, sino qué economía merece funcionar, ¿no? Porque la economía muchas veces, desde el punto de vista técnico, parece como tú das unas recetas y ya lo que sucede después es algo técnico, pero sabemos que determinadas recetas llevan determinadas consecuencias sobre el reparto, distribución, poder, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no es para nada neutral. Antes de terminar, bueno, quería que vierais, estos podrían ser pequeños brotes verdes, ¿no? Fijaros que me parecía muy interesante y os he traído un pequeño dato que acabamos de recoger ahora en una encuesta justo la semana pasada en Álava. Y habíamos incorporado, era una encuesta con el tema de energías renovables, pero nos había parecido incorporar esta pregunta sobre si la gente prefería crecimiento económico o... Bueno, no era exactamente así, la frase es una en la que dice, bueno, básicamente si estás de acuerdo en que es más importante el proteger la naturaleza, aunque eso suponga menor crecimiento económico, y la otra es si consideras más importante el crecimiento económico, aunque eso suponga mayor deterioro. Bueno, pues a mí me parece muy sorprendente que un 80% de las personas declaran que es más importante la protección de la naturaleza, ¿no? Esto, para mí, desmonta también el mito de que la gente está detrás de esta idea del crecimiento económico como algo que nos beneficia a todos. Pero cuidado, esto es en Álava, pero lo que tenéis detrás es lo que ha sucedido en Estados Unidos desde el año 84. Es verdad que todo esto depende de la situación económica, cambia, pero actualmente fijaros que está casi un 60% a favor del medio ambiente y un 34% con la parte del crecimiento económico, ¿no? Yo creo que esto podría interpretarse como una buena señal. Para terminar, volviendo al principio, y yo creo que esto es un poco lo que digo, yo no he venido a resolveros nada, ahí os quedáis con esto, y os planteo, en base a todo esto, los tres futuribles, ¿no? De alguna manera, a ver, yo he empezado bajo esta premisa, ¿no?
Si el capitalismo necesita crecer para mantenerse estable, pero el crecimiento material permanente lo desestabiliza la biosfera, el problema no es solo económico, sino que es de la propia civilización, ¿no? De tal manera que ya no estamos hablando de si va a haber transición, sino cuál va a ser, quién la va a dirigir y quién va a pagar los costes. Y esto abre tres posibilidades, básicamente. Un capitalismo verde, que es lo que quisiera el sistema, porque esta idea del capitalismo verde sigue siendo esta especie de falsa salida de podemos seguir igual y la cosa va a mejorar. Es un poco realismo mágico, diría yo, ¿no? En la que la tecnología nos puede salvar y vamos a poder seguir como hasta ahora porque alguien va a inventar algo que lo va a resolver todo. Y le llamamos capitalismo verde. Otro, que probablemente y desgraciadamente creo que es más donde estamos, que es un capitalismo de crisis donde nos encontramos con una adaptación desigual y ecoautoritarismo, ¿no? Vamos a ir a un modelo de sálvese quien pueda, la lucha por los recursos desde un punto de vista imperialista, el que pueda y el que tenga la fuerza suficiente se hará con ellos a costa de otras capas de población, y esto generará tensiones, léase Estrecho de Hormuz, por ejemplo, a todos los niveles en distintos países, ¿no? Entonces esta sería de alguna manera esta transición desordenada, caótica, que queremos evitar, pero que mucho me temo, que yo personalmente por lo menos creo que es el escenario que yo diría desgraciadamente más posible. Y el último, que es un poco la línea de este gran salto, es este poscrecimiento democrático, ¿no? Donde podamos rediseñar de manera democrática la prosperidad, el trabajo y el reparto, ¿no? Que pueda reducir la desigualdad. Bueno, pues eso, sin más. Yo creo que más que esta idea de, ¿no? Volviendo ya al tema de los escépticos, esto no va de no crecer, tampoco es una idea de decrecimiento, sino quizás cierto pensamiento agnóstico al respecto. No es tanto de crecer, sino qué queremos que crezca, qué queremos que decrezca, ¿no? Y cómo queremos que se desarrolle la sociedad en el futuro. Bueno, aquí lo dejo, creo que me he pasado ya. Muy bien, David. Yo no es por nada, pero le he pedido la charla que tiene para menores de 7 años, para entender mejor un poco lo que he comentado. Bueno, hablas del capitalismo verde, pero curiosamente sistemas alternativos, ¿no? Como el comunismo, también hay un Cristo de mucho cuidado, porque ahora se está redefiniendo lo mismo, ¿no? Los que creen que hay que seguir creciendo y los que están leyendo a Marx y diciendo que Marx ya dijo que había que decrecer. Sí. Sí. No sé, o sea que realmente tenemos un buen problema con todo esto, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que es verdad que el socialismo realmente existente cometió el mismo, bueno, a ver, también igual hay que entenderlo en su contexto histórico, ¿no? La Unión Soviética entra a la pelea con Estados Unidos a desarrollarse más rápido, a demostrar que el comunismo podía hacer mejor que el capitalismo, donde realmente el capitalismo está mejor. De hecho, Marx decía que el comunismo tenía que darse cuando el capitalismo hubiera desarrollado de manera notable las fuerzas, toda la actividad productiva, o sea, cuando hubiera generado un bienestar material importante, no para un país pobre como Rusia, ¿no? Pero sin embargo yo creo que actualmente, donde tampoco ni existe el capitalismo 100% ni el comunismo 100%, yo creo que China es un ejemplo de planificación, ¿no? Entonces yo creo que China nos enseña ciertas cosas que yo creo que desde el punto de vista del comunismo son necesarias, que es la planificación, ¿no? Y para planificar, o sea, muchas de las medidas que plantea el Gran Salto lo que requiere es un volantazo. Y eso el sistema democrático es complicado, ¿no? Dar este tipo de... Te hace falta realmente, bueno, pues quizás un Estado fuerte que sea capaz de planificar, de pensar y de decir, este es el camino, ¿no? Y yo creo que China ha sido ejemplo de eso, ¿no? Porque Estados Unidos, a diferencia de China, ha optado más por un modelo imperialista de aquí vengo yo y me hago con lo que haga falta. O sea que, no sé. Ahí anda. Vamos a dejar aquí que nos hagan preguntas. Miquel. 5 minutitos, que está. Ya lo siento. Sí. No tenemos micrófono, ¿no? Miquel. Estaba diciendo que limitas. Bueno, más que una pregunta, es felicitarte. Soriona, David, nos has explicado muy bien los dos informes fundamentales del Club de Roma. El Club de Roma nació el año 68, como bien sabes,
el año 72 se publicó el primer informe de los límites de crecimiento, que causó además un gran impacto mundial, se vendieron más de 12 millones de ejemplares y fue, bueno, realmente la concienciación ya venía de tiempo atrás, pero realmente se plasmó sobre la conciencia del desarrollo y a ver hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí se puso un poco además en soja los términos del desarrollo sostenible, etcétera, ¿no? que hoy en día pues, se postulan. Y luego este otro último informe que hemos sacado, pues, bueno, pues también lo has explicado fenomenalmente. Simplemente un matiz respecto al PIB. Sobre el PIB, y además cualquiera igual lo puede ver hasta por internet metiéndose, el año 68, el mismo año que nació el Club de Roma, Robert Kennedy, en un discurso un poco antes de que la asesinaran, porque la asesinaron entonces, hablaba del PIB y de que no medía lo que tenía que medir. Es un discurso muy bueno, ¿vale? Y luego también... Bueno, perdón, pero el propio Kuznets también. Sí, el propio Kuznets también dijo, porque se utilizó... Fue el creador del PIB, sí. Y era crítico respecto a ello, decía que era simplemente servía para medir actividad, crecimiento, pero no bienestar. El mismo creador, sí. Efectivamente. No, simplemente eso, no te hago ninguna pregunta, simplemente felicitar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, muchas gracias. Yo no me he leído este último libro todavía, lo tengo pendiente, pero me da la sensación por la explicación que has hecho que está toda la dinámica de sistemas a la hora de hacer el análisis, pero yo no la veo en las soluciones. O sea, porque desde un punto de vista de sistemas, las soluciones no partes de que yo sé cuál es la solución. O sea, tengo que descubrirla con exploración, sabiendo que las interacciones entre los elementos, cualquier predicción que yo haga se voy a tomar por saco el momento que la empiece a poner en marcha, y eso creo que es algo que como sociedad todavía estamos a años luz de entender que no puede venir nadie con la solución a decir esto es lo que hay que hacer. Bueno, yo creo que no es exactamente así, porque lo interesante de la herramienta, y que está disponible, o sea, teóricamente tú puedes probar, ¿no? Ellos lo interesante porque hay muchos modelos actualmente, el tema de cambio climático se hace con modelos de este estilo también para modelizar qué va a pasar. Lo interesante es que tú puedes, claro, probar un montón de cosas, ¿no? Y un montón de políticas. Por eso también tienes detrás este consejo asesor para decir, y es precisamente testándolo dentro del modelo, ¿no? Una vez que calibras que el modelo funciona bien a pasado, dices, vale, pues ahora vamos a ver qué me dice de si hago esto. Entonces, haciendo esta política junto a esta, que es distinto que hacer esta sola o esta de otra manera, ¿no? Vas haciendo futuribles, pero es interesante porque sí te permite ver qué medida, por eso plantean los grandes cambios, qué medida es un salto cualitativo, ¿no? Y eso es muy interesante desde el punto de vista de las políticas, ¿no? Y a la vez en un contexto en el que estás controlando por lo demás y estás viendo todas esas posibles dinámicas del sistema, y teniendo en cuenta todo eso encuentras, por ejemplo, que empoderar a las mujeres tiene un efecto cualitativo importante que hace que el sistema avance más rápido, ¿no? No sé si... Sí, no sé, no voy a hablar nada más, que ya vamos a decir. Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Lo único, os invitamos a que vengáis a celebrar con nosotros el solsticio de verano, ¿no? El día 21. El día 20. Al día 20 de junio. El día 20. El día 20 tendremos a José Félix Rojas, que nos va a hablar de eclipses de sol. Es del grupo de ciencias planetarias de la Universidad del País Vasco, y va a hablar de eclipses de sol. Y entonces ahí avisaremos también de unos planes que tenemos para el eclipse y ya del inicio del curso. Y luego, antes de que se nos olvide, Luis Alfonso, lo de la página web del Círculo Escéptico. Quien quiera recibir información de los actos que celebramos como este, que nos diga, si nos dé su dirección de correo, y entrará así en la lista de envíos. Y aquí tienen información, y además de la web del Círculo Escéptico está anunciado todo. Si quieren folletos y trípticos, aquí. Y ahí están colgados además los vídeos de todas las todos charlas. Los vídeos de las charlas. ¿Y por qué esto se llama Enigmas y más? Porque ahora tenemos la posibilidad de estar agradeciéndole al ponente y preguntándole, tomando algo. Simplemente estáis invitados los que queréis venir. Exacto. Muchísimas gracias.